¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Últimos 45 kilómetros de esta sexta etapa ya de París-Niza, con esa fuga que veían o han visto brevemente. Joshua Tarling, corredor que está teniendo mucha presencia en carrera, lo mismo que Igor Arrieta, Steve Kras, el corredor belga del equipo Soudal, y Arthur Kloekers, el corredor luxemburgués del equipo Tudor. Una fuga a la que nunca se le ha dejado demasiada diferencia. Ha habido además algún contraataque de corredores que también querían dejarse ver en carrera, pero a esos ya no se les ha permitido. Ha costado que se hiciera la fuga bastante tiempo, y hasta hace un momento sí que veíamos claramente que Cofidis era el equipo que estaba marcando el tempo de la carrera, sobre todo con Benjamin Thomas. Thomas se ha descolgado ya ahora la parte trasera buscando un poco de recuperación, porque la verdad es que lleva bastantes kilómetros tirando. Ha habido ahí un ratito de duda y vemos como han puesto otro corredor, también se ha visto aparecer algún hombre de Red Bull, y están acercándose poquito a poco a esa parte final interesante, con dos puertos de segunda categoría, el Col de l'Air y la Côte de Sagnon, uno de 4 kilómetros al 5%, el otro de 7 kilómetros al 4%. Y estos son los cuatro protagonistas: el campeón luxemburgués Igor Arrieta, Steve Kras. La verdad es que siempre me gusta recordar que en aquella famosa caída de País Vasco, donde se hizo daño Roglic, se hizo daño Vingegaard, se hizo daño Evenepoel, también estaba él y fue de los que realmente se hizo más daño en aquella caída. Pero bueno, había tanto jefe, ¿no?, y tanta estrella, que pasó un poquito más desapercibido entonces cuando estaba en las filas del equipo Total Energies. Ahí estamos viendo a Joshua Tarling, corredor muy buen rodador. Ayer, recordemos que también aguantó francamente bien en la fuga, en un terreno más incómodo. Y hoy los puertos son un poquito más tendidos, no se van a encontrar esas rampas tan duras que vimos en la jornada de ayer. No creo que Vingegaard vaya a entrar hoy en la pelea por la etapa, y a partir de ahí, Miguel Ángel, buenas tardes, pues la pelea, ¿no?, entre sí. El grupo de atrás, que yo creo que también se seleccionará, pueden pasar algunos hombres rápidos, o si la fuga puede tener alguna opción de llegar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, en esta sexta etapa, sexta jornada de París-Niza, buenas condiciones meteorológicas, un escenario, ¿no?, en el que la fuga, con esa ventaja de 1.27, sí que es cierto que hay entidad, ¿no?, en los cuatro que están en cabeza, pero bueno, ese minuto 27, si realmente en la parte trasera se pelea y se busca la victoria de etapa, puede ser insuficiente para que puedan mantener esas opciones de victoria. Y ese terreno, ¿no?, que siempre al final mucho más exigente, mucho más desgaste, la fuga siempre ha tenido que trabajar muchísimo más. Y yo creo que los franceses que vimos ayer en esa pelea, ¿no?, por la segunda plaza, yo creo que van a ser también los corredores, ¿no?, que van a buscar. Bokelen, recordemos que está también luchando por mejorar su posición, con buenas piernas en la clasificación general, y sabe que el podio lo tiene relativamente cerca. Y yo creo que también Ineos puede buscar, ¿no?, también una opción. Joshua Tarling en la fuga desde atrás, ¿no? Es decir, puede haber esa situación de carrera que evidentemente el primer puesto de la general está muy consolidado, con esa autoridad, ¿no?, de 2 etapas consecutivas que Jonas Vingegaard ha conseguido, y esa lucha por el podio pues puede dar, ¿no?, que la carrera coja un destino diferente al que estamos viendo en estos momentos. Los de cabeza están a menos de 2 kilómetros ya para coger el giro hacia el inicio de este primer puerto de segunda categoría, y vemos como también en el pelotón hay una cierta pelea ahí. Red Bull también quiere empezar a aparecer para estar bien colocados desde el inicio de esta subida. Mañana ya saben que es, no me atrevería a decir la etapa reina, pero sí el final de etapa más duro. Suben a Aurón a 1.600 y pico metros, y como comentábamos se dan muy mal tiempo, nieve, y la organización está planteándose dos cosas que espero que no quieran decir que ya eliminan definitivamente cualquier opción, porque sí que se han explicado que en principio la carretera va a estar limpia, y entonces yo creo que eso, salvo que caiga una nevada que vaya dejando el asfalto absolutamente nevado, pues debería ser suficiente. Si te garantizan carretera limpia, debería ser suficiente para subir, porque recordemos que no hay descensos, hay mucha zona de valle, y no van a tener ese frío, ¿no?, con el cuerpo mojado y húmedo del sudor cuando afrontan las bajadas. Entonces, yo quiero pensar que ese escenario aún se plantea, y si no, hay dos. Uno es bajar un poquito la llegada, pero claro, Aurón tampoco es un puerto muy muy largo. Y luego también han dicho que estaban hablando con las autoridades locales para ver si se podía hacer un recorrido a menos altitud. Pero claro, un recorrido a menos altitud, si vas haciendo puertos, pues ahí vas a encontrarte sube y baja, ¿no? En fin,
insisto, yo espero que el Tour tampoco ceda fácilmente a las presiones que va a haber, lógicamente, de los equipos, y en eso Visma y Vingegaard son especialistas en parar carreras a la que hace un poquito de frío, y podamos ver una carrera bonita mañana, porque al final es un día importante también para esta París-Niza. Están comenzando este Col de l'Aigle de Imasco. 7 kilómetros al 4,4%, un terreno, como digo, que gente donde, como Klugerskrans, es un mejor escalador, es un hombre que siempre le dio presencia incluso en generales cuando estaba en la época de Total Energies. Igor también, un chico que, bueno, probablemente no llegará a ese ciclista que también soñamos en sus edades juniors que podía llegar a ser, pero está demostrando ser ya un profesional en el World Tour absolutamente asentado. Y sobre todo muy implicado, ¿no?, en ese trabajo de equipo que él está asumiendo perfectamente, ¿no?, con su juventud, de tener esa capacidad de respuesta, ¿no?, en estar en las fugas, cuando toca trabajar, es decir, que ese rol, ¿no?, lo tiene muy asumido, y ofreciéndole esta oportunidad a la carrera, pues bueno, intentar ser protagonista y luchar por la victoria de etapa. Pero bueno, ese margen ya vemos a Bahrein, con Lenny Martínez, que van a pelear por la fuga. Victoria. Ya da la sensación de que no va a tener ninguna opción. Ojalá nos equivoquemos, ¿no?, para los intereses de Igor Arrieta, corredor de Emirates, pero está evidente, sobre todo lo que nos mostraron ayer, ¿no?, esa predisposición, ¿no?, Gala, de buscar esa posición en la segunda plaza, y prácticamente fueron ellos los protagonistas, ¿no?, con esos ataques, contraataques, y puede ser muy razonable que hoy pueda suceder igual. Estamos viendo a Total Energies intentando buscar un cierto protagonismo. El otro día leí una entrevista con Stefan Hulot, que era el antiguo manager de Lotto, que ahora lo ha fichado Bernodó, que ya se ha ido apartando poquito a poco del equipo, que ellos este año tienen, lógicamente, un objetivo primero, que es, bueno, ganar carreras, pero luego tiene otro muy importante, que es encontrar un sponsor. No tienen garantizado para el año que viene nada, y no está fácil el mercado, de la misma manera que cada vez se da ya más por hecho la entrada de una empresa importante que aportaría unos 100 millones de euros en los próximos 5 años en Ineos, que eso son 20 millones más al año. Es decir, que estamos hablando, pues eso, ¿no?, que se van a juntar. Ahora sí que ya serán Red Bull, UAE y Ineos, porque Visma económicamente claramente se está quedando atrás, ¿vale? Que tiene un corredorazo como es Vingegaard que le mantiene ahí en la élite, pero ayer vimos también muy bien, antes veíamos en la cola del pelotón a Bruno Armiral, corredor que es curioso porque él ha destacado mucho como contrarrelojista, porque siempre, además, ha sido campeón de Francia y siempre ha rendido muy bien esa especialidad, pero a mí siempre me ha parecido un buen escalador. Y ayer demostró también que es un corredor que va a tener un rol importante, porque, bueno, sobre todo con la baja de un hombre como Simon Yates, está precisamente ese dorsal número 3, Bruno Armiral, digo, con la baja de Simon Yates aún gana más peso en el equipo. No, y esa responsabilidad ayer, prueba de ello, lo tuvimos él prácticamente solo en esa parte final, exigiéndose muchísimo y manteniendo el pelotón y desmenuzándolo, y dejando solamente a los hombres más fuertes de la carrera. Es decir, que el rol de ser un hombre fuerte y de confianza para Jonas Vingegaard lo está demostrando, y bueno, el papel, ¿no?, con el que se vio encomendado, y la solidez que le aporta al equipo. Y esta es la situación de carrera, ¿no? Se mantiene ese 1 minuto 20 sin grandes aceleraciones en la persecución, ¿eh? También es posible, ¿no?, que hayan tenido también una estrategia en la fuga, bueno, es decir, si no nos empuja mucho, vamos a salvar como pueda este puerto, no gastando excesivamente demasiadas fuerzas para intentar mantener, ¿no?, la lucha por la carrera una vez el descenso vuelva a aparecer. Cuando corren en este puerto tiene una bajada bastante larga, de unos 6 kilómetros aproximadamente, 6-7 kilómetros también. Y luego entran en una zona muy favorable donde gente como Klugers o como Tarling van a hacer un buen trabajo. Hay un repecho que no lo han puesto puntuable porque casi parece un puerto en San Martín de Castellón, pero ahí hay un sprint. Lo que pasa es que ya las bonificaciones, tal y como está la clasificación general, pues poco tienen que jugar. Y luego ya sí que bajada de nuevo, un poco de llano, y la subida al puerto final, bajada y meta, ¿no? Es decir, es un recorrido bien pensado en estos últimos 40 kilómetros aproximadamente, y que por la actitud, ¿no?, que vemos en el pelotón, y porque se mantiene esa diferencia poco por encima del minuto, nos hace pensar que también va a haber movimientos en la carrera, aunque, como decimos, en la clasificación general después de la etapa de ayer, 3.22 ya entre Jonas Vingegaard
y Daniel Felipe Martínez, 5.50 Stenhauser, y esa bonita pelea, ¿no?, en 19 segundos que tienen Stenhauser y Böckelen por la tercera posición del podium, que ahí sí que hay mucho que jugar en estas 3 etapas, esta y las 2 que quedan aún. Marc Soler sigue siendo sexto en la general a 8.15 y Johnny Zaguirre séptimo a 9 minutos del líder de la carrera. Y por cierto que Oscar Onley, que cerraba el grupo del top 10, ha abandonado esta mañana, mejor dicho, no ha tomado la salida, ha pasado una mala noche y con fiebre han decidido que se bajara. Tampoco ha salido Iván Romeo, con problemas estomacales. Se despedía de la carrera diciendo que bueno, era uno de los primeros objetivos, un primer objetivo del año, y no le ha acabado de salir bien, pero entre la caída y encontrarte mal, pues tampoco se puede hacer mucho más. Tampoco ha salido Bernard, que también estaba enfermo, y durante la carrera ha abandonado Fabio Kristen, el corredor del Pinarello Q36. Bueno, las consecuencias, ¿no?, de una carrera muy exigente, en la que la capacidad de recuperación, ¿no?, en cuanto tienes un problema, juega un papel muy importante. Es decir, condiciones adversas, sobre todo recordemos la etapa de la lluvia, en donde consolida Jonas Vingegaard, ¿no?, con su victoria y ese trabajo de Red Bull, con Daniel Felipe Martínez, ¿no?, que iban buscando esa opción por luchar por la general, pero bueno, hemos podido ver, ¿no?, que esa renta, ¿no?, tan importante que consiguieron en esa cuarta jornada les ha servido de muchísimo, ¿no?, sobre todo para consolidar esa segunda posición. Vimos ayer que manejando esa situación siempre a la contra, Daniel Felipe Martínez, de buscar esa situación, o de ir recuperando sin tener que hacer un sobreesfuerzo, y consolidando momentáneamente, y yo creo que ya la tiene muy asumida, conseguida esa segunda posición en la clasificación general. Y aquí estamos viendo estos movimientos por parte del líder Trek, el danés, que quiere buscar la pelea para la victoria de etapa. Vamos a ver qué reacciona ahí. No deja de ser sorprendente. Yo pensaba ya más que iba a ser algún equipo que intentara mover, pero de momento un equipo que también ha perdido, como decíamos, a Bernard, a Skujins, a Ayuso, evidentemente, ¿no?, a su gran líder, que de momento busca individualmente conseguir al menos llegar a la fuga y bueno, luego ver de qué manera. La verdad es que sería otro corredor de mucho peso para lo que quedaría de etapa si consigue entrar antes de coronar el puerto este danés Søren Kragh Andersen. No ha habido nadie más. Sí, cuando ves un ataque así dices a ver si se anima alguien más. No, y sobre todo la lectura que hacíamos previa, ¿no?, a ver si alguno de los equipos de los que aún no han podido conseguir la victoria, pues sobre todo Bahrein, ¿no?, que hemos visto bien posicionado con Lenny Martínez, tenía esa capacidad de reacción, pero de momento ese escenario para Kragh Andersen es conseguir primer paso, contactar en este tránsito, ¿no?, en esta ascensión al puerto. Que no está fácil, 1 minuto 17 en 3 kilómetros, hay que ir muy rápido para reducirse a los de delante, que aunque no vayan entregados a tope, no es fácil, no es fácil. Enciendes la mecha, también por otra parte, ¿no?, desde que hagas mover ficha, ¿no?, a otros equipos para buscar esa neutralización o ese objetivo, ¿no?, de que ataques y configurar. Sigue el pelotón marcando, va a ritmo, a un ritmo constante, porque vemos esa formación. Cuando la formación del pelotón está cogiendo toda esa parte más ancha de la carretera, es que se sigue manteniendo un ritmo constante sin excesivos cambios de ritmo. Y algunos que están cediendo, Ryan Mullen, que cedía, uno de los gemelos Van Dijk, también estaba perdiendo contacto con el grupo. Y ahora vuelve a ser Cofidis, viendo, ellos ya saben que tienen a Brian Cocard. Siempre es una apuesta difícil, ¿no? En el principio de la etapa sí que NSN ha trabajado un poquito más para Girmay, pero luego no. Luego ya se ha desentendido bastante de la carrera. Este es Mick, así que el que estaba por detrás era Tim Van Dijk, el otro hermano. Ahí estamos viendo a Lenny Martínez junto a Axel Zingle, que es otro corredor con un buen final, que podría tener opciones. Y bueno, vamos a ver también corredores como Alex Baudin, el corredor francés, que tiene su buena punta de velocidad y que en este terreno de media montaña se mueve francamente bien. O mira Vacek, ¿no?, que ahora ha tenido que frenar ahí porque no le dejaban pasar. El campeón checo, que también es un corredor que en estos finales puede ser francamente competitivo. Aular también está progresando, que sería un corredor que en el caso de pasar, ¿no?, los puertos también podría tener opciones, porque está claro que si van así, si van ahí acelerando, todos los hombres rápidos no van a llegar.
Y la lectura, ¿no? Que comentas, es decir, Cofidis quiere llevar el ritmo, ¿no? Es progresivo, sin intentar colocar a ningún corredor, porque lo que quiere es mantener el bloque, ¿no? Para proteger a Quacar, ¿no? Un corredor que si hubiese muchos más ataques, pues tampoco estarían defendiendo, ¿no? Esa situación, sino lo que ellos quieren es mantener, en este caso Cofidis, un ritmo constante, exigente, pero que pueda mantener bien esa posición el hombre rápido, Quacar, el corredor francés de Cofidis. Craig Andersen, corredor que tuvo una época de esplendor enorme, entre el 18 y el 20 sobre todo, ganó etapas en Suiza, 2 etapas el mismo año en el 20 en el Tour de Francia, ganó aquí una etapa en 2020 también en París-Niza, en Big Bang Tour, donde fue segundo también en la clasificación general, en fin, entre 18, 19 y 20 fueron sus mejores años, fue segundo en una general de la Vuelta al Algarve, en 23 fichó por Alpecin, donde no ha acabado de estar demasiado bien. El año pasado ya estaba en Lidl Trek, pero también las lesiones, tuvo una caída a principio de temporada, le condicionó mucho el año y bueno, parece que este año pueda hacer ya con continuidad, pueda ser el corredor importante, ¿no? que seguro esperan que sea Lidl Trek, que ya empezará a pensar que solo con que no se nos caigan nos vale, ¿no? Porque la verdad es que sobre todo la caída de Pedersen, porque para Ayuso los grandes objetivos están un poquito más lejos, pues les está haciendo mucho daño. No, y la solidez, ¿no? Estamos viendo que ese movimiento lo que ha provocado, ¿no? En parte al propio pelotón exigirle un esfuerzo mayor en este ataque de Craig Andersen, ¿no? En persecución, ¿no? De buscar la cabeza de carrera, y bueno, está ahí a 54 segundos. Ya creo que aquí tienen ese buen entendimiento, ¿no? De intentar cohesionarse los cuatro, que no se pierda ninguno. Exactamente, salvar esta ascensión, y en esa zona, ¿no? En la que te permite rodar con muchísima más velocidad y entrar con los relevos mucho más rápidos, volver a darle esa vida y bueno, y distanciar a todos los que les están amenazando. Steve Kras, el hombre que está tirando ahora en cabeza, que el año pasado ganó una etapa precisamente en la Vuelta a Asturias, siempre en carreras de montaña lo hace bien, ¿eh? Fue tercero en la Route d'Occitane también el año pasado fue sexto en la Ruta del Sol, en la Vuelta a España llegó a ser 11º en 2023, ya cuando aún era amateur en el 17 fue tercero en la general de la Ronda de Isard, que es una carrera también muy dura en categoría sub-23. 49 segundos, es verdad que está casi en la mitad, les ha recuperado pues eso, unos 40 segundos y le quedan ahora otros 50, y si no conecta ahí antes de coronar, no sé, tendrá que arriesgar bastante bajando, difícil, para poder entrar. Va a ser difícil, que conecte seguro, antes de coronar, sí. Porque esos 49 segundos, vamos, subiendo, son difíciles de recuperar, y bueno, y la información, una vez coronen los 4 de cabeza, tampoco se lo van a poner fácil para que entre. 47 y 49 va oscilando en ese margen, ¿no? La ventaja de los 4 de cabeza sobre el corredor del Lidl Trek que tenemos aquí en pantalla, con ese maillot de campeón de Dinamarca de fondo en carretera. Ahí subiendo algún diente después de haber intentado lanzar de nuevo la bicicleta para mantener bien el ritmo. Craig Andersen. Han cortado ahí coches, eso también te da ese pequeño plus, ¿no? Al menos me había parecido, ¿no? Que había ahí. No, yo creo que son coches auxiliares, sí, hay varios coches. Mira, 1 kilómetro le queda a él, pero claro, los de cabeza están 300 metros por delante y a pesar de su esfuerzo no va a ser fácil que consiga entrar antes de coronar este Col de l'Aigle de Imasco. Ahora bajarán hacia la localidad de San Martín de Castillón y luego buscarán la línea de meta en Apt, la localidad del Vaucluse. Pues mira, corredor que ya estuvo en este mismo departamento precisamente en 2020, estuvo metido en una fuga con Vincenzo Nibali, con Jungels, con Benoit, y consiguió la victoria, así que para él buenos recuerdos, también en una etapa en este departamento del Vaucluse. Pero están a menos de 500 metros ya, los 4 de cabeza, y ahí arañando segundos, 39, fíjate, le va a faltar un poco de subida, para que Craig Andersen tuviese, ¿no? Ya tienen los coches, sí, le está exigiendo al cuerpo, el danés, que tiene ahí, está viendo ya visualmente esa cola de los coches, ¿no? Que preceden a los fugados.
Y bueno, también el pelotón, con ahí en una formación que hemos visto que se iba estirando y se iba alargando, pero tienen que tener ese temple, ¿no? Los corredores de Cofidis, de proteger a Cuacar, el corredor, el hombre rápido. Sí, y aunque están ya arriba, yo creo que también esa referencia le va a ayudar mucho ahora en el descenso, así que probablemente vaya a poder entrar en el descenso corredor. Bueno, pues si lo hace, oye, vaya objetivo conseguido. Aquí el pelotón rebasando esos últimos 500 metros para coronar. Y aquí cada uno haciendo todos en esa cola los números que puede para no perder ni un metro del corredor que le precede. Ahí estamos viendo a Eduardo Affini, a Florian Dauphin, el corredor francés, y ahí está él también, pasando ya, pues eso, un poquito más de 30 segundos aproximadamente aquí en el puerto. Y como digo, un corredor potentísimo que ya sabe lo que es ganar aquí cerquita de Apt, donde consiguió la victoria. Estuvo muy activo ya ese año 2020. Este terreno al corredor de Cofidis siempre puede sacar partido, porque aquí hombres mucho más veloces, ¿no? En la parte final pueden quedar bastante tocados, y sobre todo el encadenamiento que viene ahora, y aquí Affini, que vuelve como en estas jornadas pasadas, un corredor que tiene una misión en los primeros kilómetros, a mitad de carrera, ¿no? De siempre estar muy atento para proteger los intereses y el ritmo de la carrera. Y realmente, bueno, cuando empiezan las dificultades más exigentes en la parte final, pues ve como esas fuerzas pues también las tiene que dejar ir y recuperar para las 2 jornadas que le quedan para defender los intereses de Jonas Vingegaard. Bueno, aquí sí, no sé qué le puede haber pasado. Ya, yo sí que recuerdo haber leído que después de la caída de País Vasco también estuvo un tiempo con dificultades psíquicas, ¿no? Sí. De mantener un poco, por eso, la velocidad encima de la bicicleta, de meterse en el pelotón. Y bueno, entiendo que el tema irá por ahí, ¿no? Que realmente no se estará viendo con la suficiente confianza para poder mantener el ritmo que estaban marcando en ese descenso. Ahora sí que hemos visto ya cómo habían parado los coches. Y estaba pasando ya Craig Andersen, que bueno, eso que estaba yendo rápido, o sea que enseguida se encontrará ya con Steve Kras, el corredor belga. Puede ser una buena alianza entre ambos corredores para facilitar, ¿no? El que Kras pueda reincorporarse a la fuga y Andersen reincorporarse, y un elemento más, ¿no? Para luchar por la victoria de etapa. Y vemos también como Cofidis sigue apretando ahí con Cocaria colocado en la tercera posición de la fila. También de Cofidis es que vamos a ver quién pasa, cuántos corredores de equipos pasan, porque luego él habrá quemado a todos sus corredores, y en el final, si se hace un grupo ya reducido entre el que te ataca, el otro que tiene un compañero que le echa una mano, no es fácil nunca ganar en este tipo de carreras, y menos en el World Tour, pero también es verdad que si no estuvieran haciendo esto, pues a lo mejor ya es que no había ninguna opción de llegar, ¿no? Es decir, tienes un esquema de trabajo en el que te planteas, ¿no? Opciones favorables para poder luchar por la victoria en las jornadas que quedan. Va a ser muy difícil, en las anteriores también, y oye, vamos a jugar todas las cartas posibles, ¿no? Hoy, sí. Y a partir de ahí, pues bueno. Pero a mí me extraña en SN, por ejemplo, que no le esté echando una mano, porque también de cara a mañana y pasado. No le sale nada bien, desde este arranque de París-Niza. Lo han intentado, siempre han ido a contrapié, y bueno, quizá ya dicen, oye, pues vamos a dejarnos ir un poco en el destino, y el de venir de la carrera, si en la parte final nos cuadra, pues iremos a buscar la victoria. Pero hemos visto que en las etapas, sobre todo en la inicial y en la primera, y creo recordar, sí, en la primera y la segunda, de que hicieron una apuesta valiente por intentar controlar la carrera, preparar para Girmay, y no les salió nada. Y no les salió, sí, eso es verdad. Bueno, pues fíjate, de momento aquí tampoco está recortando mucho, estos también están bajando. Igor, que está conduciendo ahí el descenso con Klukers y con Joshua Tarling. Son conscientes, ¿no?, de que 2 más se reducen, ¿no?, esas posibilidades de victoria, y bueno, aquí tienen que arriesgar, los que tienen que ir a buscar el contacto, ¿no?, en este caso Andersen, que es el que ya ha dejado. Y la bajada tiene su miga, tiene curvitas ahí que se van cerrando. Se le ve una bajada, a ver, sí que tiene un asfalto un poquito rugoso, sí.
pero no es una bajada en la que se imprima ya en el desnivel muchísima velocidad, ¿no? Sino que te implica pues bueno, poder trazar bien estas curvas que son de una herradura, de un paso antiguo, pero que te permite exigirte en el pedaleo, ¿eh? Y luego aparte es que claro, Cofidis lleva muchos kilómetros tirando y yo no sé si Klukers y Tarling en el llano van como un tiro. No, los van a poner. No lo van a tener fácil. ¿Eh? Eso sí que va a favorecer de que esa distancia, ¿no? La que están en el 1.20, 1.14, pues en el encadenamiento final, pues oye, igual se buscan esos intereses que mencionábamos anteriormente, ¿no? De los que, por ejemplo, Bahrein con Lenny Martínez. También es cierto, ¿no? Que puede jugar esas bazas en la jornada de mañana. Un escalador muy puro, ¿no? Como es el francés, el corredor Lenny Martínez de Bahrein. Porque hoy coronas, pero bueno, tienes ese descenso, ¿no? De unos 5 kilómetros que te conducen a meta, y ahí siempre se hace muy difícil. Si es que te vas solo, y si te vas con alguien, pues se complican esas opciones también. Están acercándose a la localidad de Serest, en Luberon. Quedan unos 3 kilómetros, ahí cambiarán de carretera y harán eso, pues como decía, unos 4 kilómetros para dirigirse a subir a San Martín de Castellón, que es donde está el sprint bonificado, luego bajar de nuevo y buscar ya la subida al Col de Sañón. Primero pasarán por la localidad del mismo nombre. Lo que nos indica ese pulso entre Anderson y Igor Arrieta, de que esa velocidad la están manteniendo, porque se oscila en esos 38 segundos estas curvas que comentabas, Carlos. Que sí, hay alguna que se va cerrando ahí. Es el trazado, ¿no? Antiguo, en el que el asfalto más moderno y con una mejor peralte siempre te permite entrar a mayor velocidad. Llevan hechos ya 1.600 metros de los 2.100 que tiene esta jornada de hoy en una París-Niza que lidera Vingegaard. Y ahí está cazando ya Steve Kras, que puede ser un gran relevo, o parece ser, ¿no? Que va a ser un gran relevo para Matteo Jorgensen, el estadounidense que ha ganado las últimas 2 ediciones y que está compitiendo este año por primera vez en terreno adriático. Y aquí tenemos ese contacto que le va a dar también a Andersen esa posibilidad de que con Kras puedan tener ahí un dúo de trabajo, de relevo, y bueno, intentar buscar ese contacto con los 3 de cabeza, pero no, con lo que comentabas, tiene ahí una dificultad para trazar, porque no le puede coger la rueda al corredor danés del Lidl Trek en esta zona, el corredor belga de Sudal. Se le va a hacer difícil esa apuesta, sobre todo por los corredores que tienen que neutralizar, muy bien cohesionados y con buenos relevos. Se va a hacer difícil, porque ya cada vez están sacando esos pequeños segundos a favor de los 3 de cabeza, y aquí han levantado un poco el pie en este descenso los corredores de Cofidis, esperando, ¿no? Una mayor cohesión en esta zona, en ese tránsito, ¿no? En el que pueden trabajar muchísimo más rápido, ¿no? Pasando a los relevos, pero bueno, ya son 3, ya son 2 los que quedan aquí en ese trabajo. Y Andersen lo va a tener difícil, porque hemos visto cómo conducía el descenso Igor. Yo creo que en cuanto lleguen al llano los otros 2 se van a poner también como tiros, y bueno, realmente por el perfil que queda para Igor se está poniendo una etapa interesante. Yo tengo la sensación de que aquí detrás o ayuda a alguien o no creo yo que los cojan, pero bueno, vamos a ver. También lo que tú decías, habrá algún otro equipo, Ineos, que a lo mejor pensando en eso, ¿no? En sacar algún segundito en la clasificación general pueda intentar algo, pero de momento la sensación, yo al principio lo veía más hacia el pelotón y ya empiezo a dudar un poco, porque no veo que Cofidis solo sea capaz de arreglar esta historia. Y sobre todo esa carta, ¿no? En la que podía pensarse en la lucha de ese podium para entrar, ¿no? El corredor francés Bocquelin y desplazar a Stenhauser, el corredor de Education First. Y claro, cuando tú ya ves esa ventaja en la que realmente tienes opciones, ¿no? De pensar y jugar la victoria con Tarren, pues igual juegas la carta, ¿no? En la que realmente está la fuga. Aquí le está pidiendo un poquito de colaboración, pero el otro ve que este va muy rápido, que él ya viene de la fuga y de momento está dejando hacer. Esta es la localidad de Serest, en Luberon. Aquí un
poquito más adelante tomarán un cruce hacia la izquierda y cogerán una carretera ya algo mejor. Esta es la carretera que es, digamos, lo que sería el equivalente a una nacional, o una departamental buena, ¿no? Digamos, en esta zona por la que está pasando la carrera, y vemos cómo están entrando también ya el pelotón en esta localidad. Sobre todo entrando un poco, ¿no?, en esa situación en la que el estrés, ¿no?, y esa pérdida de confianza, ¿no?, que por desgracia, ¿no?, te viene en tu mente con Crash, el corredor de Sudal, de que vemos que en cada curva Andersen le saca unos metros, y eso es ese periodo, ¿no?, que una persona con una caída y esa parte tan traumática emocional que tiene en el cuerpo cuesta, ¿eh? Fíjate, estamos hablando ya de prácticamente. Pero es un problema muy grave, 2 años. Sí, 2 años, y es un problema muy grave, porque claro, en este deporte quedarse bajando, mira, ya si te quedas subiendo dices hay una limitación de fuerzas, pero en los descensos es una pena, porque eso sí que es un problema más que en general un ciclista con los años, desde que empieza, ¿no?, de niño, de junior, de sub-23, va adquiriendo esas habilidades para poder ir en un pelotón bien, ¿no?, en una fuga bien, en un descenso, pero si empiezas así, la verdad es que es una situación que no es fácil, y que se han vivido con otros corredores, Thibaut Pinot, efectivamente. Y recuerdo también ya mucho más hacia atrás el gran campeón Gianni Bugno, que también tuvo. Enric Mas también tuvo un año que tuvo problemas en las bajadas después de. En fin, que son cosas que pasan. Ahí está, este cambio de carretera, aquí se rueda mucho mejor, y Tarling y Krukers, que son 2 ciclistas que en este sentido aquí no lo van a poner nada fácil, ¿eh? Krukers ha sido campeón de ruta el año pasado, y el anterior, de Luxemburgo, había sido también campeón de contrarreloj, que ha sido cuarto en la carrera de La Paz. Y en el caso de Tarling, pues bueno, ya saben, ¿no?, un contrarrelojista de muchísimo nivel, ganador en el Giro de Italia, campeón de Europa en 2023, ha sido 2 veces campeón británico de contrarreloj, y recordemos que en los Juegos Olímpicos de Londres tuvo una avería que le apartó de luchar por las medallas. Una pena para él. Pues aquí el crono ya es inapelable, la fuga se va a ir, los 3 de cabeza, el objetivo del corredor del Lidl Trek Andersen va a quedar ya frustrado. Estamos viendo que en la zona en la que intervienen los relevos mucho más rápidos, una cohesión entre los 3 de cabeza, se está yendo ya el tiempo, y prácticamente ya lo están. Yo creo que incluso habrá cedido ya en ese objetivo, porque está a 18 segundos. Sí, probablemente le han dicho que ya no lo va a conseguir con estos 2 galgos que lleva aquí por delante. Tarling ya fue segundo el año pasado en una etapa con un perfil parecido, que ganó en Berletán, en Mats Pedersen. Así que, bueno, hay que esperar, que cosas también de él. Y veremos también esta subida, que no nos la han indicado aquí en San Martín de Castellón, a ver cómo es, porque en el mapa la verdad que se ve bastante revirada, y puede ser también que tenga alguna rampita de esas escondidas que no te esperas. Aquí ese terreno, ¿no?, muchísimo más favorable para poder sacar partido, ¿no?, el grupo, en este caso Cofidis, ¿no?, que sigue manteniendo su objetivo para cuacar el corredor rápido, y en estas etapas, ¿no?, de media montaña, con esa concentración en la parte final, pues, esa es la idea, ¿no?, de poderla salvar, y la fuerza, ¿no?, en la que ahora están entrando los 3 corredores de cabeza, con buenos relevos, conscientes, ¿no?, de que es el momento de poner toda la carne en el asador. 5 kilómetros para estos corredores para llegar al sprint, que está a 16 de meta, y vamos a ver aquí en esta carretera, porque hemos visto también que Cofidis ya no estaba ocupando tantas posiciones, porque es eso, ¿no? Ya hemos visto como Benjamin Thomas estaba eliminado, y claro, van pasando los días y se nota también el peso de los kilómetros en las piernas de los corredores. Además hay que recordar que ya han perdido a Milan Fretin y a Piet Allegaer. Claro, les quedan Kirsch, Thomas, que yo creo que a estos 2 ya los han quemado, y luego, bueno, Izaguirre, Luis Roland y Cocar, pero claro, a Cocar tienen que guardarlo, es decir, que yo creo que ya con estos 2 corredores que les faltan en el equipo necesitan a alguien más que decida. Vamos a ver, que ahí parece que algún equipo también se está decidiendo ahora, o no sé si es un Maillot, es muy difícil verlo desde aquí, pero estará bien ver si hay algún cambio ahí en esa composición. Y mira, por delante ya tienen a los 2, el pelotón ya tiene a los 2 aquí delante. Creo que son conscientes cuando te están marcando ya 50 segundos y la fuga se te va, están a 20 y tantos segundos.
vas cediendo en tu objetivo porque no tiene lógica. NSN, ahora NSN vuelve. Y el ciclismo profesional, es decir, no nos ha salido bien esta opción, pues vamos a esperar otra oportunidad. Desgraciadamente al Lidl 3 se le gira la carrera con un esquema muy claro, ¿no?, de hacer un equipo para proteger todos los intereses de Juan Ayuso para la clasificación general, pero bueno, esas caídas, ¿no?, que sucedieron tanto a Juan Ayuso como a Pablo Castrillo, a Raúl García Pierna, otras consecuencias, Iván Romeo, que también tuvo esa caída en esa jornada, pues hemos visto que también la ha eliminado, ¿no?, de esta París-Niza. Es decir, que cuando se te desmonta, ¿no?, esas estrategias, bueno, abres nuevos horizontes, pero en este caso muy complicados de poder conseguir. Sí, porque en el caso de Movistar, perder a Castrillo, a Raúl y a Iván Romeo, es que eso es mucho perder. Cepeda le vemos ahí ahora en la cola intentando recuperar. ¡Uy, cuidado! Ha habido un enganchón ahí, pero el rebote casi se ha llevado a una Astana por delante, pero lo han podido librar. No, pero mira, están descolgándose. Algo le habrá pasado, igual le han dado un golpe en la rueda o algo y notaba que tenía algún problema esa bicicleta, porque se estaban descolgando algunos corredores del equipo Astana. Como decía Cepeda, ¿no?, que descansará un poquito porque de cara a mañana y pasado pues es un poco la carta que les puede quedar. Y ahora pues un corredor como Hesman intentar echar una mano todo lo que pueda. Urliz, Aular, los vemos ahí a los dos bien colocados en cabeza del pelotón para, bueno, eso, ¿no?, ser alternándose, ¿no? Probablemente entre el ecuatoriano y el venezolano van a tener que ser los que den un poco más la cara en el equipo. Y vemos también a Lidl Trek, ¿no?, esa otra carta que pueden jugar. Que y aquí empieza la subida, digo, subida porque no es puntuable, pero aquí empieza la subida, que cuando lleguen arriba a San Martín de Castellón es donde está el sprint bonificado, que oye, en el caso de sobre todo la carrera hubiera estado justita, pues siempre era también o inclusive tácticamente, ¿no? Mira, ¿ves lo que te decía? Es que es Harold Tejada. Sí, es que ha habido un bandazo hacia la izquierda y ahí ven cómo está cambiando de bicicleta. El hombre que en teoría es el más fuerte del equipo en la clasificación general de esta carrera. Aunque para él, sobre todo, lo interesante sería buscar, ¿no?, la pelea. Está lejos en la clasificación general. O sea, es 11º, pero está a 11 minutos. Entonces, claro, para él lo más interesante sería eso, intentar coger una buena fuga mañana o pasado para poder, bueno, darle un triunfo a un equipo como Astana, que siempre en los principios de temporada saca muchísimos puntos, para luego respirar en los momentos de más tensión del año. Recordemos, hace 2 años, la dificultad de ir sumando puntos. Siempre es un equipo que está dando... ¿Cómo decirlo? Siempre hay como un rumor de que no acaba de tener una economía muy sólida, pero bueno, de momento ahí, el capital ahí siguen. asiático, en este caso chino, ¿no? Era Fedorov también. Que ha reforzado muchísimo las arcas, ¿no?, económicas de la estructura de Vinokurov. Todo el equipo ahí se ha quedado prácticamente para acompañar a Harold Tejada, y fíjate, ahora estos están girando aquí en el inicio de esta subidita, donde corredores como Canter van a hacer lo que... Bueno, mira, Canter ya dice basta, dice, hasta aquí he llegado yo, así que vencedor, a partir de aquí... Segunda etapa, al sprint. Perdón, este es Conchi, este es Nicola Conchi. Pues mira, raro, porque Conchi sí que es un buen... El 124 es Max Canter, que de momento ahí sigue aguantando bien, para acercar, y está consiguiendo la cola del pelotón a Harold Tejada. Un corredor de NSN que estaba tirando, que se descuelga ya. Hesman también, que también se ha visto afectado por las caídas, el corredor de Movistar. Sí. Una carrera bastante... Se les ha girado al equipo español Movistar enormemente. Y mira, Crash, después de estar en la fuga aquí, también decide ceder un poquito. A ver si en los próximos días puede tener alguna opción. 1.21. Se han apartado los corredores de NSN y aquí ya es un... Ya les va bien, por ejemplo, yo creo que ya la apuesta absoluta es Joshua Tarling para buscar la victoria de etapa. El equipo va a quedar ahí en esa posición expectante y vigilante, y este parón van a mantener nuevamente, ¿no?, esa ventaja de 1.20, 1.30 para fortalecer nuevamente en una zona mucho más favorable, donde pueden sacar mucho más rendimiento los 3 de cabeza, imprimir ritmo y relevos siempre con mucha más velocidad. Y ahí estaba viendo como Kiato precisamente estaba hablando con el coche de equipo, un poco como ¿qué hacemos? ¿No? Intentamos algo con Bokelen, de momento dejamos que vayan los de delante, y claro, 1.24, 17 kilómetros... Empiezan a tener muchas opciones estos 3 corredores. Porque los que están en el líder de la carrera la tiene sentenciada.
que es John Vingegaard con Visma en las 2 etapas consecutivas, venciendo y con autoridad y marcando una línea importante entre todos sus rivales, sobre todo en el Felipe Martínez, que está a 3 y pico, es decir, que prácticamente ya es muy difícil, y sobre todo lo que nos mostró, ¿no? Que fue siempre en momentos importantes, ha estado, pero no mostrando esa fortaleza, ¿no? Para poder plantar cara al danés. Y ahí veíamos a Igor Arrieta, que también se le está poniendo un buen escenario con ese puerto de segunda categoría, la Côte de Sañón, que coronan a solo 4,5 kilómetros para el final. Un Igor Arrieta que es verdad que sí que ha conseguido una victoria como profesional en Vilafranca, una clásica de Ordizia, pero que le falta una gran victoria aún en... Mira, otra vez, Lidl con Vacek. Sí, yo creo que quieren jugar la carta allí de Vacek, sobre todo para la parte final, y es que con el ritmo que estaba tomando el pelotón, la fuga lo tenía hecho, ¿no? Vamos a ver ahora, porque Lidl es el que vuelve a apretar, un equipo que está con ganas, ¿no? Para un corredor como Matías Vacek. Sotheby's también colocado ahí entre los primeros, y los corredores de Decathlon también. Stenhauser, que progresa ahora, se coloca ahí entre los de cabeza. Sobre todo esa referencia en tiempo, ¿no? Que nos tienen que dar, que coronen este repecho no puntuable en el punto kilométrico, nos tiene que dar, ¿no? la solidez de los 3 de cabeza y el ímpetu, ¿no? Con que los corredores del Lidl Trek están buscando la victoria. Y Milan Mente, también con ese cambio de ritmo exigente del Lidl Trek, están aflorando las debilidades también de hombres rápidos. Luc Lamperti con su maillot verde también aparecía ahí en las primeras posiciones del pelotón. Creo que Decathlon también le está dando continuidad ahora al trabajo que están haciendo, o que han empezado a hacer los corredores del equipo Lidl Trek. Ahí está Kasper Pedersen cediendo también aquí en la parte trasera del grupo. Están recortando, sí, es que, claro, 20, se van a ir lo van a dejar a 1 minuto, así que ya todo el mundo empieza a salivar, Aquí ya la cosa se está complicando para este grupo. Ahí estamos viendo a Igor, como decía, un corredor de todas maneras que este año ha sido tercero en el Alula Tour. Cada año ha ido progresando un poquito, lo hemos visto cerca también de pelear ya buenas victorias de etapa. El año pasado fue tercero en la semana Coppi Bartali. Y siempre a más, el corredor navarro. Sí, este acelerón está cambiando, ¿no? la configuración y aflorando. Una carrera exigente. Estamos ya en la 6ª jornada, en la que no ha habido ningún momento de pausa. Todas han tenido los alicientes. La meteorología adversa, por desgracia, ¿no? Ya hemos reiterado, ¿no? Todo lo que sucedió y ese adelanto que ha habido en el horario previsto en todas las etapas, significativo, ¿no? Con la gran velocidad y competitividad con la que se están disputando estas etapas de la París-Niza. Qué bonito este pueblo de San Martín de Castillón, aquí en el departamento del Vaucluse. Ya cerquita de la Provenza también. 50 segundos, sí, está yendo rápido. El acelerón de Lidl Trek. Y Kraka Andersen se está pegando una buena paliza, después de haberlo intentado ya con ese... Por esa doble acción, ¿no? Yo creo que busca la fuga si entro, y si no, exijo también al pelotón, ¿no? Que me tenga que perseguir y buscar velocidad, buscando dos opciones, y la carta, ¿no? De Valle, que es la carta más fuerte, la que tiene más opciones para Lidl Trek, ¿no? Para jugar. Ahora le queda 1 kilometrito más a estos aproximadamente de esta zona aquí de falso llano, y luego afrontarán el descenso, que es un poquito más largo incluso que el tramo de subida que han hecho aquí a San Martín de Castillón. Bueno, aquí hay buena lógica, ¿no? En este terreno en el que puedan intervenir con mayor exigencia en los relevos, ¿no? Van a como mínimo le va a costar muchísimo más, ¿no? Buscar esa neutralización, pero insistimos, fíjate el cambio de ritmo en el que está en esta zona favorable, exigiéndole al pelotón, que ya van en fila de 1 en esta zona de descenso, pero no muy pronunciado, recordemos. Bueno, va a ser aquí un duelo, y sobre todo lo que tú comentas, ¿no? Esa opción, ¿no?
que se le presenta a Igor Uy. Arrieta, ¿eh? No son conscientes que les están apretando y ellos también tienen que ir apretando en esta zona favorable. Que les tiene que quedar poquito ya, para entrar en esa zona de descenso más rápido. Ahí probablemente pueda ser ya esta zona en la que la carretera empiece a bajar durante 2 kilómetros aproximadamente. Luego tendrán otros 4 kilómetros de llano y luego ya empezarán la subida a este último puerto, la Côte de Sañón, 4 kilómetros al 5%. No, y vemos que en las zonas más rápidas llegó Arrieta, eso que se hace el capitano de la fuga. Y aquí sí que tiene que tirar, ¿no? Aunque es esa juventud, ¿no? que él tiene, pero que pueda pasar a esos relevos, pero sin gastar y pensando en ese objetivo claro, ¿no? Que si se acercase y tiene esa opción, ¿no? En la parte final en ese puerto, jugar con un ataque para buscar porque es que con los tres es que se complica todo mucho, tienes que buscar la victoria en el caso del corredor español si puedes, ¿no? En ese puerto de segunda para adelantarte a los movimientos que pueden hacer tus compañeros de fuga. Y Lamperti, que está aguantando muy bien, se le ve, no sé, incluso relativamente fresco ahí en cabeza. Recordemos que de la cima del puerto a meta solo quedan 5 kilómetros, 4 son de bajada y luego los últimos 800 metros que son llanos en la llegada a Apt. Pues bueno, si también tienes esas opciones, también podría ser un equipo, ¿no? Que entrase ahí a buscar, ¿no? la cara a la carrera y aportar ese trabajo, ¿no? Para buscar las opciones que, bueno, mostró con la autoridad que ganó en la primera jornada, el norteamericano de Education First con ese botín de maillot, victoria y maillot de líder. Bueno, pues Kamna ahora que está colaborando, Sotheby's también preparado, todos pensando en Matías Vacek. Cuanto más se acerquen, también es verdad que a partir de ahí, pues Bokelen, otros corredores van a pensar en por qué no, sacarle algún provecho a esta parte final de la carrera. Como siempre en estas carreteritas más estrechas y muy bonitas para la práctica del ciclismo. Aquí en París-Niza tan habituales, también lo eran, en la época que se hacía el Criterium Internacional, algunas carreras aquí en Francia que siempre han hecho este tipo de recorridos muy espectaculares. Este es el escenario, ¿no? En el que esta zona rápida siempre se iguala enormemente las diferencias. No es difícil, no puedes sacar segundos a tu favor, sino es un lugar en el que tienes que insistir, consciente de que el lugar más importante para la neutralización es esa zona algo más llana, en la que los relevos y la solidez, ¿no? De mayor corredores en el pelotón puedan complicarles la vida. Estamos viendo que ese pulso lo están ganando el pelotón, esos 40 segundos, 41, significativo, que cuando llegue esa zona algo más favorable, vamos a ver en qué lado, ¿no? de la balanza se queda. Aquí estamos viendo que, bueno, no acaban de... Sí. Aquí ya están abajo y ahora les quedan, como decía, unos 4 kilómetros aproximadamente para llegar a la última subida, pero claro, es que se van a meter ya en 7 kilómetros para la línea de meta cuando empiecen la subida. Todo aquí tiene que tirar de manual, y con la Arrieta de entrar al relevo, pero guardar balas para esa parte final. Ahí está Tarling y ahí aparece Klukers, corredor del equipo Tudor. Bueno, ya están estos aquí también en el llano. Claro, aquí en esta recta ya les deben estar viendo. Ahí está Sotheby's, Lennart Kamna. Y fíjate, los cortes en la salida al cambio de carretera, en la curva, ha provocado estos pequeños cortes ante la velocidad enorme que está llevando ahora el pelotón. Aquí al que le haya pillado un poquito despistado y a ver si puede progresar para llegar al puerto en una buena colocación. Llegas, pero ya con las piernas, vamos, de cartón piedra, porque aquí te exige y fíjate, hay diferentes cortes. Parece que haga viento, pero la velocidad y la propia fatiga, velocidad y la propia fatiga, recordemos, es una carrera muy exigente. Nico Denz aquí en la parte trasera del grupo, también el corredor alemán del equipo Red Bull. Puede ser, pero si hay muy poquito de la parte derecha, vemos cómo se están abriendo para ahí cohesionar un poco y tener ese abrigo, ¿no? Para tener esos relojes, pero fíjate, de la cabeza a la cola, la escabechina que ha hecho Lidl Trek. Sí, han dejado ahí un grupo de unos 30, 35 corredores aproximadamente, y ahora hay alguno que intenta reaccionar individualmente porque han visto que si no, aquí hay corredores que ya habían dado lo que tenían para intentar cerrar ese hueco. Aquí es una zona algo más protegida, ¿no? Si entraba ese ligero viento, pues va
va a poder, ¿no? Nuevamente reagrupar a todos Coquelin, esos cortes. muy bien colocado ahí. Aular también, muy bien. Ha pasado Campenaers. ese grupo, sí. Algún corredor de NSN que estaba reaccionando. Quizá Girmay se había quedado. Ah, no, Girmay viene delante, muy bien también. Muy atento Girmay. Consciente de que, bueno, puede aprovecharse también del trabajazo que está haciendo ahora Lidl Trek. También aparecen corredores de Decathlon. Y Cofidis, vamos a ver si Cuocal Sí, está por ahí. me ha parecido ver. que se ve, Sí. Y tiene un compañero también, ¿eh? Tiene un compañero. Johnny Zaguirre, ¿no? En principio, ¿no? De ser hombre más sólido, ¿no? El que le puede acompañar. Van Dijk también estaba progresando a Daniel Felipe Martínez hacia las posiciones de cabeza. Y ahí ya giran a la izquierda. Van a aparecer más invitados a la cacería de la victoria, porque está ya en esta zona que va a exigir ya hacia arriba. Vamos a ver qué piernas tiene y sobre todo, recordemos, Igor Arrieta, si busca esa opción. Este ya es el primer kilómetro de la subida. Este es muy suave, tiene el 1,9. Y ahora viene un kilómetro al 5,7, otro al 6,4 y el último al 3,9. Igor debería intentar soltar a estos corredores aquí, Sí, porque la carrera ya tienes que buscar un poco más el apoyo ya individual, no el apoyo del grupo, sino más individual. Y fíjate, Campenaers. Le va a dar, y Ineos, le va a dar una exigencia absoluta, ¿Pero tú crees que va a buscar ahora la carrera o va a buscar? No, yo creo que no. Claro, mira, ahí Igor ya ha apretado y Klukers ya cede. Y ahora sigue intentando apretar a ver si puede ceder o soltar a Joshua Tarling, que como decíamos ya fue segundo el año pasado en una etapa de este estilo, que le ganó en una fuga Mats Pedersen. Le está faltando ahí un poquito de dureza, pero está echando el resto ahora Igor para ver si puede soltar a Joshua Tarling. Vamos, Igor. Ahí mira para atrás, ve que ha soltado a un primer rival, pero el otro está bien agarrado ahí a su rueda. Yo creo que es la táctica que tiene que asumir, ¿no? Igor Arrieta de sacarse de encima a Joshua Tarling, que es un rival que llegando todos dos. Oh, mira, pero aquí le viene a decir, oye, que yo voy bien, Estupendo. Yo creo que, bueno, en el escenario, pues estupendo que pueda ser así, ¿no? Que no te remache con otro cambio de ritmo y te pueda complicar, sino, oye, busca el apoyo en Igor Arrieta. Esta Kamna ahora se mantiene ahí tirando fuerte, Ya se han apartado Krak Andersen, se ha apartado también Sotheby's. Aquí se está rodando rápido porque ya vemos como Kiato también empieza a ceder. Aguanta Damiano Caruso con Campenaers y con Jonas Vingegaard. Luke Lamperti muy bien, Muy bien ahí, rodando en cabeza, justo por delante de Kevin Bokeland. Ahí veíamos un poquito más atrás a Daniel Felipe Martínez. Está progresando Dorian Godón, que también es un corredor rápido en el caso de llegar en grupo. Bueno, pues esos 30 segundos, que de momento es ese cante. Han puesto con ese ataque de Igor Arrieta, Joshua Tarling, que le ha podido coger bien la rueda. Y bueno, en lugar de generar, o ir a rueda o un ataque, sigue, ¿no? En ese objetivo clarísimo, ¿no? Que se han marcado de intentar defender la etapa y buscársela al sprint entre los dos. Ahí sigue el alemán Lennart Kamna tirando en cabeza del grupo. Lennart Kamna, que también tuvo unos años entre el 20 y el 23, ganando en las tres grandes, en el Tour, en el Giro, en la Vuelta, ha ganado en Dauphiné, en Cataluña, en Andalucía, en el Tour des Alpes. En fin, luego tuvo aquella grave caída cuando estaba concentrado en el Teide. Y el año pasado, en su primer año aquí en Lidl, no pudo encontrar realmente las mejores sensaciones. Se va a hacer difícil, Ya, yo creo que se han dado cuenta, que va a ser muy difícil ya cazarles. Sí, porque están a 33, están a 2 de coronar, 5 de bajada, y es evidente que se va a hacer muy difícil esa neutralización. El año pasado Kamna no pudo llegar a meterse en una grande, pero porque bueno, físicamente aún no daba, después de esa grave lesión que tuvo, y este año seguro que tiene que volver a ser un corredor importante en el equipo. No consiguió ninguna victoria, que es raro en este tipo de corredores que cogen fugas con facilidad y que luego son muy rematadores. Y vamos a ver, si un año después ya ha encontrado su mejor físico, y bueno, de momento hoy empieza a demostrarlo. Estamos viendo también a Aular, que está aguantando bien ahí. Vamos a ver, Igor, 2 kilómetros para coronar. Y si se mantiene el ritmo, va a ser difícil que los puedan cazar. Ahora, si hay un ataque de calidad, pues siempre eso se complica muchísimo, pero eso mantienen, ¿no? Mira, ahora Campenaers otra vez, sí. Bueno, están ambiciosos y con ganas de
de luchar la carrera Uy. por la etapa. Cuidado ahí, Steinhauser, que le han hecho un poco el bocadillo entre Lenny Martínez. Mira, y cede ahora, cede Girmay. Así que como haya neutralización, van a ir perdiendo sprinters en esta parte final del puerto. Girmay es un corredor que en condiciones normales yo creo que esto lo tendría que pasar, no diré súper bien, pero bien. Y mira, Watson, otro corredor rápido, el corredor de Ineos. Lo que pasa es que ahí Ineos sí que está aguantando a Bacoelen, que tiene buena punta de velocidad, pero sobre todo a Dorian Godon. Si no se ha quedado, que yo lo he visto muy en cabeza, estaba también Dorian Godon en cabeza. Está cayendo la ventaja, con esa incorporación en cabeza de Campenaers. Estaban a 30-22 segundos. Pero lo que no acabo de entender, bueno, no sé, que no quieran intentar con Zingle también la victoria. Mira, Godon, efectivamente, el campeón de Francia está. Y a ver si lo vemos, porque ahí se ven solo a Campenaers y a Vingegaard. 1,5 kilómetros para coronar. Les tienen ahí, sí. Es que esta entrada de Campenaers les está haciendo mucho daño, porque yo creo que a Kamna ya no le quedaba fuerza, pero como no había otro, pues oye. Mientras me hagan el trabajo, ¿no? Claro, no, pero Kamna quería, pero ya no podía, ¿no? Ya no podía. Ahí estamos viendo a Plowright, que el otro día lo hizo tan bien, el día del frío y la lluvia en la fuga. En el Felipe Estaba Martínez, buscando, a ver si. Sí, hay un. Aquí han cedido, Sí. Aquí ya se ve esa. No, decía que hay otro Visma. Me salía. Otro Visma detrás, No me atrevo a decir quién es, pero podría ser Zingle, por la tipología de corredor podría ser Zingle. Lo que pasa es que, claro, le estaban tensando mucho. Y eso también se nota, luego cuando tienes que sprintar. Aquí le pide relevo, 1 kilómetro. Mira, ahí está Zingle, efectivamente. Y Lamperti, están apretando mucho aquí. Aular, que también se ha ido hacia atrás, pero de momento está aguantando el venezolano. Y Carlos Rodríguez, también, un poquito ahí cerca de sufrir. O sufriendo ya en la parte trasera del grupo. Aunque bueno, da la sensación de que va un poquito a más cada día, después de la caída que sufrió, porque vemos que aquí ya queda poquita gente. En condiciones normales es un grupo en el que él tendría que ir hasta fácil, pero bueno. Bueno, ya ha muerto la fuga, 5 segundos, esa exigencia. Claro, pero ahora aquí Zingle cede y mira, se enfada, claro. Mismo, claro. Pero es que quizás tendría que haber una intercomunicación. Oye, afloja un poquitín, que si no. Yo creo que. No, Carlos ahora está cambiando el ritmo, porque yo creo que ahí se animaba, ¿no? Como yo creo que él sabe, a él le interesa que rematar a este corredor porque tiene compañeros que pueden ganar también en este grupo. En cambio, Lamperti está sabiendo sufrir y está ahí aguantando, a la cola. Bueno, ahora ha habido cambio en cabeza, Bahrein. Me ha parecido. Sí, a mí también. El azul. Pero es que no tenía lógica que Zingle estuviese ahí sufriendo y fuese Campenaers el que te tortura, ¿no? Porque esa intercomunicación es la que existe. Sí, Lenny ha atacado. Y claro, aquí sí que Vingegaard ya tiene que actuar, Kevin Boquelan también. Stenhauser, Mathis Rondel y Bachek. Bachek es un corredor importante si puede aguantar ahí. Mira Stenhauser cómo está sufriendo ahora ante el cambio de ritmo de Lenny Martínez. Bachek en cambio está pasando, aunque se les está haciendo un poquito hueco. Daniel Felipe Martínez, que tiene que sofocar. Y Tejada también llegue. Pero estos corredores que pasan le vienen muy bien al hombre, al sprinter, porque ahí puede intentar meterse aún. Fíjate ahí, cómo ha sufrido Stenhauser, cómo ha sufrido también Matías Bachek. Y ahora cuando la carrera está más dura, el hombre que hemos visto, que ha tenido una avería, es el que intenta ahora marcharse hacia adelante. Buen ataque de Harold Tejada. Buen ataque de Harold Tejada. Hay parón, que a ver quién puede reaccionar individualmente para sofocar ese ataque del corredor Astana. Soudal me ha parecido que era el corredor que estaba saliendo. Stenhauser. Buenas piernas, es como recupera, el corredor alemán de Education First, que yo creo que es la revelación en esta París-Niza, con esa tercera plaza. Vamos a ver este Soudal. Puede ser Pascal Eckhorn. No. En este primer grupito no, porque claro. Mira, y en cambio creo que sí. O es John Izaguirre o. Yo creo que puede ser por la exigencia de la carrera. Puede John, ser sí. Bueno, por conclusión, no porque lo visualice. A ver si lo vemos físicamente ahí. Sí, yo creo que sí, pero bueno, es pequeñito, Soler, podría ser. Soler, no está ahí, no está. El corredor también español, el mejor clasificado en la general. Y ahí vemos, Bahrein de nuevo reaccionando, porque recordemos que ha salido primero Tejada y no sé si el corredor de Soudal sigue ahí un poquito por delante o ha sido neutralizado ya por este grupo. Menos de 4 kilómetros para el final
No, yo creo que ese ya es Tejada, ¿eh? Yo Sí. creo que eso es cabeza de carrera Sí, ya porque con Harold moto, Tejada. hay una Sí. moto que le precede y sería muy cercana. Sí, ¿no? el coche de dirección. Sí, eso ya es cabeza de carrera con Harold Tejada. Ahí está. Bueno, buenas piernas y leyendo bien la carrera, el escenario, con ese ataque exigente de Lenny Martínez, pero quizá no era la jornada, porque en este puerto es difícil que te puedas ir solo para buscar la victoria. ¿No? Es más fácil, ¿no? Bueno, entre comillas, puedes tener más opciones en un final en alto, ¿no? ¿Pero quién? para Lenny. Lenny Ah, sí. Martínez. Bueno, Tejada yo creo que ahí lo ha leído bien, Bien, ¿eh? lo ha dicho muy bien, y tener ese contraataque, ¿no? Y aquí está Steinhauser, que está ahí cogiendo la cabeza y mostrando. Ah, que Steinhauser quizá, no sé si sabe que Lamperti ha cedido, ¿no? Porque si no, a él tampoco. No sé quién Tiene un compañero, sí, debe ser Alex Bodin, ¿eh? Por eliminación debe ser Alex Bodin. Pues fíjate que hay un hueco ahí muy bueno, para 2 kilómetros, para ya está pensar entrando en que la localidad de Apt. Sí. Porque aquí, claro, alguno va a tirar, pero siempre te entran dudas y buen movimiento, ¿eh? Buen movimiento el que ha hecho Harold Tejada. No lo cogen, Ganador de etapa en Colombia en 2024 y en el Porvenir en 2019. Podría conseguir su mejor victoria como ciclista profesional hasta ahora. Harold Tejada, 28 años. Yo creo que es Piti, Laurence Piti, porque le he visto en el grupo. Bueno, puede ser otro que esté ayudando. No, yo creo que es Daniel Felipe Martínez y Piti es este que va un poquito más atrás, que sería el que podría sprintar. Sí, Cocar está, ¿eh? Fíjate cómo ha sabido sufrir Cocar, Dorian Godón también. Y en cambio ve como Tejada se le está marchando. Con esta entrada que es bastante revirada, que ha pasado muy rápido seguro el hombre que va en solitario. Ahí le estamos viendo. Además él también la pancarta del último kilómetro. La llegada, ¿no? Que va picando ligeramente hacia arriba. Lo tiene, vamos, muy favorable, ese contraataque ya en la. Ah, claro, y eso es lo que iba a decir. Aquí hay gente que tiene compañeros. En el caso uno es Cofidis y en el otro es también Laurence Piti, el corredor del equipo Red Bull, que ya era el que iba colocado, justo ahí a rueda de Brian Cocar. Esto le favorece probablemente al hombre que va en solitario, este curveo en esta entrada bastante cerrada a esta localidad de Apt. Aquí de nuevo, otra vez pica hacia arriba, últimos 500 metros. Poquelin también entrando bien colocado ahora. Dorian Godón ahí a su rueda. Están intentando reaccionar a ver si pueden cazarle. 400 metros para Tejada. Uy, esta subidita final, lo ha dado todo. Y esta subidita final que le va a costar. Toda la presencia de la moto no da que ese hueco pueda ser suficiente, ¿no? Para el corredor colombiano de Astana. Sí, yo creo que le va a valer, No aparecen aún ahí los hombres. Sí, le va a valer, para conseguir la victoria. Le va a valer menos de 200 metros. Va a ganar Harold Tejada. Ahí en recta de meta. Se lo está comunicando al equipo que la victoria es suya. Y qué buen ataque ha hecho, Después del puerto en el descenso y ese ataque. Y ahí estamos viendo el sprint en el que se va a imponer claramente Dorian Godón. Que para él sin duda una pena haber conseguido una primera victoria para su equipo. El Ineos, fichado esta temporada por el equipo británico. Ahí. Me da la impresión que Mark estaba, En este grupo, sí. Es probable. Aquí llega ahora el grupito de Lamperti. Y Arrieta también, Buena etapa. Sí, muy buena etapa. Lo que sucede es que la calidad en esa parte final ha sido muy exigente. Así que sin cambios destacados en la clasificación general. Ahí llega también Orluis Aular. Y ahí vemos al ganador de la etapa y al segundo clasificado, que pasaba por detrás, Dorian Godón. Harold Tejada, colombiano, 28 años. Este año había sido ya cuarto en el UAE Tour. El año pasado fue segundo en una etapa del Dauphiné. Pero esta es su primera victoria en el World Tour. Y bueno, más puntos, Trescaroni, Ulisi, ahora él. Siguen sumando muchos puntos en este principio de temporada. Y la victoria es una victoria de muchísima calidad, porque la exigencia que ha llevado la carrera, peleando él y del Trek para buscar la victoria. Luego entraban en escena otros equipos para exigir la neutralización. Y esa fuga, que parecía que podía soñar con la victoria, a 1,5 kilómetros se ha visto frustrada. Y de ahí ese ataque de Lenny Martínez y ese contraataque de Harold Tejada, que le ha dado la victoria en esos últimos 5 kilómetros, todos favorables.
Es la sexta victoria de la temporada para el Astana, ¿eh? 3 de Scaroni en el Camp de Morvedre. En Oman una etapa en la general. Malucelli consiguió una victoria al sprint en el Alula Tour. Y estas dos que han conseguido aquí, Max Canter en la segunda etapa y hoy en la sexta etapa a cargo de Harold Tejada. Ahí veíamos también a Kevin Boquelan. Y hemos visto cuando cruzaba la meta Godón que se giraba hacia atrás. Yo creo que con ese poco de frustración de decir, ostras, si hubiéramos tenido a alguien más para tirar hacia adelante. Ha demostrado una buena superioridad. Luis Aski también ha sido el hombre, una vez se había quedado Girmay, quien ha sprintado por parte de NSN, Cocar cuarto y Matteo Trentin, que sigue ahí siempre quinto clasificado. Piti, el australiano de Red Bull, sexto, Boquelin, Paret Pentre, Blasov y Alex Bodin, francés también, del equipo Education First, que ha ocupado la 10ª posición. Estamos viendo de nuevo la repetición del sprint, pero ya por delante, y el helicóptero que parecía que lo quería buscar, porque la verdad es que le ha lanzado muy bien la llegada a Dorian Godón, que se le da muy bien también este tipo de llegadas, picando un poquito para arriba al campeón francés. Pero ha tenido que conformarse con la segunda posición. Quizá, claro, Boquelan también tiene Boquelan tiene toda esa mente, ¿no? Focalizando ese objetivo, ¿no? Que es el intentar estar en el podio de esta París-Niza, aquí lo estamos viendo, esa lucha con Stenhauser que se está defendiendo y está consolidando, ¿no? Esa tercera posición en la general, pero quizá si hubiese tenido ese trabajo muchísimo antes por parte de Boquelan en esa zona más favorable, pues bueno, pero las carreras es lo que hay. Harold Tejada ha sabido leerla bien, ha tenido las piernas para poder hacer el ataque. Una victoria en el World Tour. ¿Qué significa este victoria en París-Nice? Sí, gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a todo mi equipo y bueno, a mis compañeros hoy tuvimos muchos problemas con la bici. Al final, hoy vino Curón, me dijo, mira la última parte, apenas paren, ataca y fui con todo y sí, después de 7 años mi primera victoria con el equipo en una carrera World Tour. Es increíble y es de mucha paciencia y mucha perseverancia. Pues que, supongo que significa mucho para un colombiano ganar aquí en París-Nice, significa mucho, ¿no? Sí, bueno, ganarle pues a Jonas, a Dani, que también nos está representando muy bien como a Colombia y pues ganar hoy en París-Nice la verdad me emociona mucho. Yo les dije ahorita en la radio en inglés, ¿no? I won, y sí, tú ganaste y bueno, me dio tiempo hasta para alzar los brazos y la verdad, gracias a la XDS Astana por todo. Tercero ayer, primero hoy, parece que las piernas funcionan muy bien. Sí, el día de viento no tuve mucha suerte, me caí faltando 15 kilómetros. Iba con el grupo de Boquelan, pero bueno, esto es ciclismo y bueno, hoy hubo revancha. El objetivo ahora para este weekend, el general, el top 10, top 5. Yo creo que top 10 está bien, ¿no? Veníamos con el objetivo de hacer podio, pero el día del evento pues no estuvimos a la expectativa que queríamos. En la contra lo perdimos mucho tiempo, pero ya con 2 etapas en el bolsillo con Max, conmigo y hay otros 2 días más de oportunidades, así que aprovecharemos por otra victoria más y ahora disfrutar con el equipo y la cena, pues champán, como dice. Champán, gracias. Bueno, pues nada. Enhorabuena para Harold Tejada y como decíamos, mañana en principio el final en alto más duro de esta edición de la París-Niza, subida a Aurón, 1614 metros, pero está todo en duda, anuncian mucha nieve, veremos si bajan un poco el punto de llegada, si cambian completamente el recorrido y durante la jornada de mañana, esperemos que a lo mejor incluso esta noche podamos saber la resolución ya a esta situación que propone la meteorología, ¿no? Que es la que acaba condicionando a veces los recorridos de ciclismo. Nada más, les esperamos mañana. Hasta entonces. Hasta mañana.